Onda Sopiac es Putumayo. Desde La Chagra somos Onda Sopiac, la voz de la Amazonía. Estás escuchando Onda Sopiac, la voz de la Amazonía. Escuchas Onda Sopiac, la voz de la Amazonía. Hola, soy Atiquigua, concejala de Bogotá, y quiero invitar a todos los paisanos y paisanas y pueblos indígenas de la Amazonía colombiana a escuchar Onda Sopiac. Onda Sopiac es Amazonas. Onda Sopiac es Caquetá. En Guainía somos Onda Sopiac. Escuchas Onda Sopiac, la voz de la Amazonía. Kiti Borokoye Okabahirise Takaisi Keti. Resuenan las voces y cambia la historia. Aquí empieza el informativo Onda Sopiac. Entérate de las nuevas realidades en la Amazonía colombiana. Henry Gamba es Onda Sopiac. Lisa Trujillo, de los Llanos Orientales de Colombia, es Onda Sopiac. Gilbert Cruz, del pueblo Piratapuyo, es Onda Sopiac. Rafael Arbeláez, del pueblo Cubeo, es Onda Sopiac. Dubán Alonso, desde Bacatá, es Onda Sopiac. Son las 12:09 del mediodía y ustedes sintonizan el informativo Ondas Sopiac. Esta es la voz de la Amazonía y hoy es 24 de octubre del 2022. Venimos recargados después de un fin de semana de buenas noticias, de celebraciones aquí en la Casa de Pensamiento de Opiac. Así que con ustedes, Henry Gamba y los titulares. Opiac al día. Hoy, gran evento amazónico en Bogotá. Se inaugura la casa en la sede de Bogotá de Opiac, Casa del Pensamiento. Gran ceremonia en la inauguración de la Maloca de Opiac en la Casa del Pensamiento en el municipio de La Mesa durante el fin de semana. Finalizó la semana pasada la sesión número 68 de la Mesa Regional Amazónica. Escuela de Formación Política de la Opiac inicia su segundo semillero de investigación. Regionales. Así fue el recibimiento del presidente Petro en Puerto Leguízamo, Putumayo, por parte de los mayores indígenas. Desde Puerto Leguízamo también, en Putumayo, el presidente Petro habla de la Amazonía que se quiere. En San José del Guaviare se realizó jornada de pedagogía vial para conductores y motociclistas. Ojalá aprendan a parquear. Asesinan a Sócrates Sevillano y Cielo Ruales, líderes sociales en Orito, Putumayo. Hugo Danilo Lozano llega a la Cámara de Representantes para trabajar por el departamento del Baupés.
Nacionales. Disturbios y noticias falsas sobre la primera línea. ¿Cómo cubren los medios comerciales la movilización? Informe especial. Modificación a la Ley de la Paz Total. Retirado el artículo 17. La Ley de Orden Público. ¿Qué pasará con la paz total? Lisa Trujillo les cuenta. Líderes comunitarios en Nariño dicen que el miedo no los puede paralizar. Según Iván Cepeda, el gobierno no renuncia a buscar libertad por jóvenes judicializados en las protestas. El gobierno propone en mesa regional vinculante revitalización del Amazonas, creando Fondo Nacional con vigencias futuras a 20 años. Internacionales. Segundo eje de Plan de Acción 2022-2026 de COICA sobre políticas y derechos es garantizar los derechos individuales y colectivos de los pueblos amazónicos. Son las 12:11 minutos en la Amazonía colombiana. Están escuchando el informativo de Ondas OPIAC. Bienvenidos. Son las 12:12 minutos de el mediodía. OPIAC al día. Resumen informativo para saber de la... OPIAC al día. Resumen informativo para saber de la actualidad de los pueblos indígenas de la Amazonía colombiana. OPIAC al día. 12 minutos en la Amazonía colombiana. 12:12. Hoy estamos muy contentos desde la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía porque vamos a inaugurar la Casa de Pensamiento OPIAC aquí en Bogotá, y es que estamos estrenosos. Este año estrenamos o compramos una sede oficial y hoy es la inauguración oficial con el acompañamiento de autoridades que vienen desde los territorios amazónicos, y les vamos a contar entonces cómo va a ser esta agenda de inauguración. Lo primero es las palabras de bienvenida. Es Germán Mendoza, el maestro de ceremonia y quien va a abrir esta importante celebración aquí en OPIAC. Luego habrá lugar para la armonización de los abuelos, muy importante, acompañado siempre de la tradición ancestral, las celebraciones de OPIAC. Después serán las palabras de inauguración de la Casa de Pensamiento de OPIAC por parte de Julio César López Jamioy, que es nuestro coordinador general. Posteriormente hablará el secretario general Harold Rincón, la coordinadora de Mujer, Género y Familia Fanny Cuiro Castro, y posteriormente habrán unas palabras por parte de Carolina Gil, que es la directora de la ACT Colombia. También habrá una parte para hablar sobre la gestión de recursos para la adquisición y restauración de esta sede, es decir, se va a presentar una rendición de cuentas en donde nos van a contar cómo fue que logramos la adquisición de esta casa y también todo lo que hubo que hacer para poderla restaurar. Se hará el descubrimiento de la placa de inauguración de la nueva sede y vamos a leer entonces qué quedará inscrito para la historia en esta placa, y habrá un ritual espiritual y danza amazónica por la sede de OPIAC. También estará el arquitecto Jorge Parra Incapié, que fue el arquitecto que intervino la casa y la restauró, y posteriormente vamos a terminar con un refrigerio, un diálogo tradicional y un recorrido por toda la sede. Luz Andrade es la mujer que está encargada de la comida tradicional que hoy vamos a probar en la inauguración de la Casa OPIAC, y ella nos cuenta hoy en el informativo qué nos va a dar a probar, y que yo no sé, pero mientras estaba haciendo la entrevista me dio mucha hambre. Eso se ve buenísimo, Dios mío. Terminemos este informativo y que empiece la inauguración. Así que vamos a escuchar a nuestra compañera que es especialista en comida amazónica, Luz Andrade. Buenos días a todos. Para la inauguración de la casa voy a hacer pasabocas tradicionales, que es empanadas de pirarucú, el tacacho tradicional también, que va con carne, el casabe, rollito de casabe para comer con tucupí tradicional, y la caguana. Ese es el acompañamiento.
Son las 12:15 en toda la Amazonía colombiana. Rafa, tenemos más noticias. Cuéntenos cómo le fue en la inauguración de la Casa de Pensamiento PIAC, pero en la mesa, en donde inauguraron la Maloca ancestral. Bueno, un saludo para todos los que estuvieron presentes en estos espacios, en este encuentro de la pisada de la Maloca, gran ceremonia, gran apertura que se dio el fin de semana a partir de las 4 de la tarde. Se reunieron los abuelos, los adultos, los jóvenes, líderes, niños, madres que estuvieron participando en este encuentro. Estuvo bacano, estuvo chévere. Empezaron con la apertura el mayor como organizador, Pablo Zafirecudo, del pueblo Muina Huitoto, del departamento del Bopés, como artista, como constructor, como ese ingeniero que fue encargado de organizar el tema físico, infraestructural prácticamente, y con las palabras inició el mayor Pablo y luego seguidamente le dio paso al presidente de la organización, Julio César López Jamioy, que realmente no fue casi mucho lo que dijo, pero agradeció a cada uno de los pueblos, a cada una de las coordinaciones, a cada uno de los 6 departamentos, agradeciéndole por la participación y el apoyo que han tenido pues durante y a lo largo de este proceso que se ha creado desde la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas, porque realmente ha sido arduo trabajo para todos y cada una de las coordinaciones sostener este pues gran organización, este trayecto de los 28 años que tiene esta organización. Y una de las palabras del presidente Julio César López Jamioy. Danzantes que escucharon que íbamos a hacer la inauguración, nosotros les hicimos la invitación, vienen desde Puerto Leguízamo también, entonces vamos a estar, entiendo yo, no sé si ya lo dirán los abuelos, pero hasta las 6 de la mañana. Muy amable. De esta forma se dio la apertura de la inauguración. Empezaron danzando los diferentes pueblos y realmente hasta el otro día, pero el compartir, las danzas, incluso estuvimos desde la página de la organización pues haciendo el en vivo hasta las 11 de la noche, pero estas son las noticias más recientes de lo que acaba de pasar en la organización. Entonces estuvieron conversando, danzando los abuelos. Lo que no favoreció mucho fue el aguacero porque nos pegamos una caída algunos y la señora Aida, saludar a ellos por esos lados también, ¿no? A los que se encuentran en la mesa Cundinamarca, donde queda la gran Maloca de Pensamiento actualmente. El agua puede incomodar un poco, pero es parte de la naturaleza y es parte de las bendiciones que llegan al territorio. Entonces, claro, llegó en abundancia, quiere decir que las bendiciones fueron en abundancia para esta Maloca, para esta sede de la Casa de Pensamiento de Opiac, allí en la mesa. Además que nos mantuvo junticos en un solo espacio. Así fue. Sí. Se sintió un buen calor humano gracias al agua. No, se sintió, fue el canto de los abuelos, las abuelas y en medio de la danza. Duan, pónganos por favor para que la gente escuche la fuerza del canto que hubo durante la pisada en la Maloca. Como lo pueden ver, una de las danzas que realizaron los compañeros, los abuelos, los ancestrales del pueblo Muina Huitoto, directamente desde el Amazonas. Entonces, pues contentos, agradecidos por este espacio, por esta nueva estructura que se llama La Maloca. Y pues adelante, seguimos trabajando en esto, siempre la naturaleza, el conocimiento, la tradición en un solo punto, que es la gran Casa de Pensamiento Opiat, allá en Mesa, Cundinamarca. En la Mesa, Cundinamarca, más exactamente en el corregimiento La Gran Vía. Ahí por el vivero, antes de llegar a la Gran Vía, toma uno a mano derecha,
200 metros y ahí encuentra por una vía destapada una construcción muy, muy chévere de Opiac, con un clima variable, un clima sabroso como en los dos territorios, porque por momentos sopla un viento frío, por momentos cae la llovizna, y hemos tenido hasta niebla en esa zona. Algunas veces estamos trabajando cuando ¡pum!, aparece la niebla por momentos allí en ese precioso lugar, que ahora cuenta con una maloca que va a permitir a todos los compañeros, a todos los indígenas de la Amazonía colombiana, llegar allí a desarrollar sus eventos culturales. Claro, profe, un espacio bastante interesante. Yo también estuve ahí, tuve el privilegio de observar, ¿no? La unión de varios pueblos, y pues es que era algo muy, muy interesante, era porque había gente de Tabaco, de Ambil, de Rapé y de Yajé inclusive. Faltaban más, ¿no? Pero pues había todas las afinidades, una fuerza espiritual muy, muy grande. Es como la palabra que yo le digo, porque habían abuelos que armonizaron el espacio y de hecho ya la protegieron. Esa maloca va a durar bastante tiempo porque tiene el respaldo de todos los pueblos indígenas de la Amazonía colombiana. Y despertaron la emoción, despertaron los corazones, los sentimientos de muchas personas, el ver a los abuelos danzando nuevamente, la energía que tenían los abuelos para la danza, para hablar, para compartir en el mambeo también. Y eso tenía deslumbradas a muchas de las personas que asistieron allí a la maloca. Entonces, es una sola celebración, pero hay muchas actividades interesantes alrededor de la misma. Profe, y algo que me pareció súper interesante, ¿no? Que se recalcó mucho de que obviamente no es una maloca que represente solo un pueblo, ¿no? Sino el sentido realmente de la maloca es unir a los 64 pueblos de la Amazonía colombiana. También se hizo como, se resaltó, ¿no? De que obviamente los abuelitos están en territorio, muchos sabedores, muchos payé, muchos cumú están allá, pero por el tema de recursos y transporte pues no se ha podido atraer realmente para hacer una celebración bien grande, ¿no? Pero obviamente es muy representativo porque la idea era abarcar a todos los pueblos sin excluir a ninguno. Listos entonces con la maloca para el congreso que viene en junio del otro año, en donde sí vienen bastantes autoridades de todos los territorios para escoger el nuevo comité directivo y el nuevo coordinador general y los coordinadores de cada coordinación de Opiac. 12:23 en esta celebración de Opiac, que llega a toda la Amazonía colombiana. 12:23. Sí, profe. Bueno, continuamos con más noticias de Opiat. La semana pasada también finalizó la sesión número 68 de la Mesa Regional Amazónica a las 4 de la mañana, el día sábado 22 de octubre. Finalizó este espacio donde pues entre varias cositas que pasaron, primera, no se llegó a un acuerdo con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el tema de la consulta previa del programa de Visión Amazonía. Dice que el ministerio pues tenía toda la voluntad, pero faltó un poco más en el tema presupuestal. Dice que el Ministerio de Ambiente hará las debidas diligencias para conseguir los recursos necesarios que permita adelantar la consulta previa, libre e informada del programa Visión Amazonía. La propuesta financiera, visibilización de recursos, será presentada y concertada en la próxima sesión de la Mesa Regional Amazónica. También, por otro lado, los delegados indígenas acordaron en esta sesión la creación de la Mesa de Salud Indígena Amazónica con base en la propuesta presentada. Para ello, se acuerda constituir la Mesa Técnica Conjunta conformada por el Ministerio y un comité interdisciplinario de 6 delegados indígenas designados por la Mesa Regional Amazónica, que trabajarán, entre otros asuntos, la ruta de trabajo relativa a la conformación, reglamentación normativa, el alcance de su funcionamiento, garantías de participación y el desarrollo de las sesiones de la Mesa Temática de Salud. Este fue como uno de los alcances que se realizó en esta sesión número 68 de la Mesa Regional Amazónica. Entonces, esta Mesa Técnica Conjunta se va a desarrollar a más tardar el 30 de noviembre de 2022 en Bogotá, para lo cual el Ministerio de Salud y Protección Social proveerá las garantías de participación. 12 de la tarde, 25 minutos. Más noticias de Opiat. A esta hora les comentamos que la Escuela de Formación Política de la Opiat inicia su segundo semillero de investigación propia. La Escuela de Formación Política de la Opiat inició este segundo semillero de investigación propia y
iniciativas de conservación para la mitigación y adaptación al cambio climático en la Amazonía. Este que se está dando, profe, exactamente en la finca La María, en la Casa de Pensamiento de la UAPIAT, donde se encuentran los diferentes participantes, ¿no? Estrenando la Maloca. Estrenando la Maloca. Este espacio de la escuela es con el objetivo de fortalecer las investigaciones propias de los estudiantes de la promoción 2020 de la Escuela de Política de la UAPIAT en los departamentos de Guainía, Guaviare y Putumayo, encaminadas a la conservación de la selva, a través de acciones comunitarias para mitigar y adaptarse al cambio climático desde la sabiduría ancestral de los pueblos indígenas y los retos territoriales de la actualidad. Este es un espacio que va con el apoyo y la coordinación de educación a través de la Escuela de Formación Política de la UAPIAT y bueno, eso es todo lo que tenemos que contarles a esta hora del día, cuando son las 12:26, son las noticias más importantes de la UAPIAT. El vuelo del colibrí nos trae las noticias nacionales. Escuchas Ondas OPIAT, la voz de la Amazonía. Son las 12 del mediodía con 27 minutos. Ustedes sintonizan Ondas OPIAC. Esta es la voz de la Amazonía y escuchan el informativo Ondas OPIAC. Estas son las noticias regionales. ¿Qué pasó el fin de semana en nuestros 6 departamentos amazónicos? Rafa Arbeláez. Terrible el tema de minería nuevamente en los territorios amazónicos, más exactamente por Putumayo. Aquí el compañero Dubis en pantalla nos tiene cómo y qué calificó el alcalde de Mocoa los impactos de minería, estos impactos que generaría esta actividad a gran escala que se están proyectando en las montañas, en la capital del Putumayo. Entonces, hemos venido hablando en las semanas anteriores sobre lo que ha generado, cómo ha afectado el tema minero en los territorios amazónicos. Esto dijo el alcalde. A pesar de eso, hoy tenemos una nueva amenaza y más grande que la avalancha del 2017. Y es la amenaza de la minería por libro o cobre que pretende hacer aquí en las montañas de nuestros ríos y que va en contra del querer de los ciudadanos de Mocoa, y que hoy que estamos hablando del cambio climático, de la gestión de riesgos, de la gestión del agua, estamos nuevamente amenazados en nuestra ciudad por cuenta de la minería. Por eso hoy, en este espacio de discusión sobre la importancia, sobre la gobernanza del agua, pues también hacer ese llamado al gobierno nacional para que los municipios, las ciudades capitales, que albergamos más del 50% de la población de Colombia, se haga esta gestión de desarrollo sostenible que permita garantizar la sostenibilidad de las ciudades en torno al agua potable, en torno a mitigar las amenazas, bien sea por escasez de agua o por inundaciones, y para el manejo de los sistemas de alcantarillado. Que el gobierno nacional nos permita hoy también acompañar en coordinación, en concurrencia y subsidiariedad a las ciudades capitales para que podamos desarrollar unos municipios que sean sostenibles y que nos permita garantizar la vida actual y también la vida de las futuras generaciones, las vidas humanas y de toda nuestra naturaleza. Esto fue lo que acaban de escuchar, lo que es el alcalde de Mocoa, Putumayo. Está prácticamente el territorio destruido y próximamente están a punto de destruir con estas grandes multinacionales mineras que prácticamente pueden terminar acabando con la naturaleza, los cambios climáticos generados a partir de estos trabajos, ¿no? Claro, ¿no? Y es que es una realidad, Rafa, y ya muchos ecosistemas, por ejemplo, en Puerto Asís y en esa zona de Mocoa, por ejemplo, en Puerto Asís no me acuerdo en qué fecha, pero que hubo un derrame de petróleo en manos de la guerrilla, si no estoy mal, que ellos fueron los que obligaron a los
los que conducían los carrotanques de regar el crudo, entonces hay muchas problemáticas ahorita. Hay que buscar bien esa noticia. Ya hay especiales, de hecho, pero bueno, eso es como para contarles de que pues ahorita actualmente muchos ríos y muchos pobladores indígenas, y no solo indígenas, campesinos, también otros grupos étnicos, se están viendo afectados por eso. Hablamos de pueblos étnicos y por eso en la visita del presidente Gustavo Petro a Putumayo los recibieron los abuelos indígenas de este territorio. Aquí va la imagen también para que puedan ver, para que le sigan diciendo a nuestro presidente que fue brujeado nuevamente. No faltan los chécheres, esos congresistas que dicen que los pueblos indígenas somos brujos. No somos brujos, somos conocedores ancestrales. Aquí el profe, el analista. No. Es que para los paisanos que solamente nos están siguiendo por la emisora online, les recordamos y hablamos de ver las imágenes, porque también nos pueden seguir por otras redes, por Facebook, por YouTube. Entonces aquí en Ondas Opiac, la radio no solamente es para el oído, sino también para los ojos. Por eso es que Rafael siempre dice lo que estamos viendo. Exactamente, me disculparán allá los radio escuchas. Estamos aquí hablando, informando lo que está sucediendo, pero también a los que les gustan las redes sociales, los amantes de las redes, le mostramos lo que pasó y lo que muestran en ese momento en cada uno de los territorios. Sí, Gustavo Petro estuvo en Puerto Leguízamo y expuso una propuesta para que los habitantes sustituyan los cultivos ilícitos en la Amazonía, y fue una reunión conjunta, como lo decía Rafa, con líderes sociales, con los líderes de la Junta de Acción Comunal y la población en general de Puerto Leguízamo. Allí estaban nuestros compañeros y compañeras de ASILAP, con su presidente Martín Charri y por supuesto con el abuelo Braulio, que fue el encargado de recibir a Gustavo Petro y quien hizo el ritual amazónico ancestral. 12 del día, 32 minutos en el informativo de Ondas Opiac, la voz de la Amazonía. Les contamos también que luego de escuchar las problemáticas que plantearon a los asistentes al evento en materia de educación, de salud, vías y seguridad, Gustavo Petro destacó que en Putumayo se han roto los límites de violencia, especialmente en Puerto Leguízamo. Recuerden que fue en Puerto Leguízamo donde este año los militares asesinaron a 11 personas y después las presentaron como bajas en combate contra las disidencias, y tiempo después y gracias a las denuncias que llegaron aquí a la Coordinación de Derechos Humanos y Paz de OPIAC fue que se pudo establecer y hacer una brigada humanitaria hacia Puerto Leguízamo, en donde a través de la recogida de testimonios se logró evidenciar que lo que había era un bazar por parte de la comunidad que estaba recogiendo dinero para hacer una vía, y llegaron los militares a asesinar 11 personas, entre ellos un gobernador de un cabildo y también el presidente de la Junta de Acción Comunal. Gustavo Petro resaltó que allí se presentan 100 asesinatos por cada 100.000 habitantes y que la inseguridad y la falta de protección tiene una necesidad de que hay que desmantelar la cadena del narcotráfico y que esta es la principal causante. Por ello, proteger la selva para proteger la selva es necesario empezar a sustituir de manera adecuada los cultivos de uso ilícito, entendiendo la cantidad de necesidades que tienen las poblaciones allí en el Putumayo, que sabemos deben aceptar las economías ilegales para poder vivir en el territorio. Entonces esto es lo que pasa en Puerto Leguízamo, y así fue la reunión de Gustavo Petro en el territorio del pueblo Muruy Muina, uno de los pueblos que está allí en Puerto Leguízamo, Putumayo. Son las 12:34 del mediodía en toda la Amazonía colombiana. Hablando de noticias regionales, desde el Guainía, 8º Congreso Internacional en Desarrollo Humano y Rural Sustentable. Esto se va a realizar este 26, 27 y 28 de octubre, prácticamente esta semana que viene. Los ejes temáticos son los siguientes: ambiental, experiencias en economía circular; en lo social, red de paz y energías renovables; en lo económico, piscicultura social y cementos verdes; política, red de juventud y prospectos de nuevos liderazgos. Esto es importante para los territorios, para las comunidades, porque son
miradas con un cambio, con cambios hacia la vida verde, ¿no? Porque somos amazónicos, somos territorios, entonces esto es importante, se desarrollará en el transcurso de esta semana. 12 del día, 35 minutos, están escuchando el informativo de Onda Sopiac en La Voz de la Amazonía. Somos cultura, somos saberes, somos esencia y escuchamos Ondas Opiac. El vuelo del colibrí nos trae las noticias nacionales. 12 del día, 36 minutos, 12:36 en la Amazonía colombiana y en la nueva casa de Opiac. Bueno, les contamos que desafortunadamente en Bogotá continúa el Escuadrón Móvil Antidisturbios haciendo de las suyas, los medios tradicionales también apoyando y la alcaldesa Claudia López legitimando los hechos de violencia que suceden en la ciudad y que atentan contra el derecho a la protesta. Y es que aquí en el informativo Onda Sopiac les habíamos contado que ayer 23 de octubre estaba programada una movilización nacional para exigir la libertad de las personas que están siendo judicializadas después del paro nacional del 2021. Por eso se dieron cita integrantes de la primera línea y manifestantes que no se reúnen o no se denominan como primera línea en el Portal de las Américas, bautizado en el 2021 Portal de la Resistencia, para exigir la libertad de esos compañeros y compañeras que se encuentran privados de la libertad. Desafortunadamente, la policía llegó al lugar incumpliendo además con la gestoría de convivencia el protocolo de acompañamiento a las movilizaciones, donde pues allí estaban los manifestantes realizando un bloqueo intermitente de la avenida Cali y realizaron la captura de 2 personas. Entre todo esto, entre este panorama que muchos de ustedes y de nosotros ya conocemos de cómo actúa la policía, cómo actúa la gestoría de diálogo, cómo actúa la gestoría de convivencia, entre ese panorama que es que es sistemático por parte de la institucionalidad, llegó el viceministro del Ministerio del Interior, Gustavo García, acompañado de la alta consejera para la Juventud, Gabriela Pozo, y frente a la captura de 2 personas exigieron y solicitaron la liberación de las mismas. A pesar del cambio de nombre del Escuadrón Móvil Antidisturbios y del nuevo color de las tanquetas, la acción violenta y desproporcionada de los agentes sigue siendo la misma. De hecho, el traslado a los capturados se iba a realizar en la tanqueta, lo que representa un grave peligro, pues durante el 2021 organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron que las tanquetas estaban siendo utilizadas para torturar a los manifestantes en su interior e incluso desaparecerlos. Lo grave de todo esto es que los medios de comunicación cubrieron claramente lo que sucedió y titulares como por ejemplo el de la revista Semana dicen que la primera línea generó pánico en un sector de Bogotá mientras exigen que liberen a sus presos. SMAT llegó a tratar de recuperar el control de la zona. Primero, el pánico es un delito, ¿no? Recordemos que el Código Penal dice en su artículo 355 que el pánico es cualquier medio que suscite pánico en un lugar abierto al público o en transporte colectivo que incurre en una multa. Entonces, pues, no creemos que sea una acción muy ética por parte de la revista Semana señalar directamente de haber generado pánico a un grupo de manifestantes, a la ciudadanía, en especial porque los videos en vivos de los compañeros y compañeras de prensa alternativa resaltan que esto no fue así. También me parece como interesante que hagan uso del nombre del SMAT cuando se supone que ya ha cambiado el nombre del SMAT y que significa otra cosa. Y mencionan también que capturaron a 2 personas, pero señalan que el viceministro del Interior
ordenó la liberación, y entonces señalan al ministro del Interior por pasar por encima de la fuerza pública, y entonces abren el debate de qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo con respecto a el lugar de cada uno de los ministros y cómo pasan por encima de la autoridad. Resulta que la policía, posteriormente a la liberación de las dos personas, sacó un comunicado en donde dice: los capturamos y los liberamos porque logramos determinar que no habían pruebas ni recursos suficientes para mantenerlos capturados, ¿no? Entonces, bueno, ahí como que se esclarece un poco el hecho, y hoy continúa la reunión entre el viceministro y la alta consejera para la juventud, Gabriela Pozo, con los integrantes de la primera línea, en especial porque también se está llevando a cabo la discusión de la paz total y del indulto hacia los integrantes de la primera línea que están siendo judicializados. Sobre la conversación entre el viceministro y los muchachos y muchachas que se manifiestan en el portal de la Resistencia, no hay mucha información en los medios comerciales. Se han dedicado más bien a destacar que la policía fue violentada y agredida en el sector del portal de las Américas, portal de la Resistencia, pero no se ha dicho mucho de qué pasó en medio de esa conversación. Así que desde el informativo Onda Sopiac hablamos con uno de los chicos del portal de la Resistencia, y él nos contó cómo fue esa reunión y qué les dijo el viceministro del Interior. Así que vamos a escuchar. Después de esto, llega el viceministro del Interior allá a las cercanías del portal, donde teníamos una confrontación. Se hace presencia y dice que hagamos una mesa de diálogo, de discusión, de isofacto, que nos diríamos para el portal y ahí hablábamos. A lo cual nosotros le decimos, le vamos a ver que si no sueltan a los pelados que habían capturado en este confrontamiento, no iba a haber diálogo. Entonces él dijo que iba a hablar con el general Zanahoria para liberar a los pelados, a lo cual ellos aceptaron, liberaron a los pelados, pudimos hacer un diálogo en el portal de las Américas, pero entonces ellos sacaron un comunicado tanto a la opinión pública de forma audiovisual en City TV como de manera escrita, ¿sí? En donde ellos se liberan de la responsabilidad de haber liberado a los capturados, que porque ellos no tenían absolutamente nada que ver en actos delictivos. Pero nosotros sabemos que si no hubiera llegado el ministro de Defensa y el general Zanahoria, eso no hubiera pasado, ellos no los hubieran liberado, hubieran podido pasar varias cosas. La primera, les dan un bote, les dan una vuelta, les pegan, lo casual, y ya, y lo sueltan por ahí en algún caído o algo así. La segunda, que se los lleven para el CTP, los pongan allá, o en la URI, y desmonten un falso positivo judicial. Si es CTP, pues bueno, salen ahí a las 12 horas. Bueno, ustedes escuchaban entonces a uno de los manifestantes que hizo presencia ayer en medio de la movilización, en donde llegó la alta consejera para la juventud, Gabriela Pozo, y también el viceministro del Interior, Gustavo García. Después del disturbio, después de esta confrontación con la policía, de la reunión, de estar hasta altas horas de la noche en el portal de la Resistencia, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, salió a referirse al respecto, no solamente con el hecho de la movilización de ayer, sino que también hizo referencia a la movilización en donde se presentaron graves violaciones a los derechos de los pueblos indígenas, de los pueblos embera y también de los otros pueblos que hacen parte del proceso de resistencia de autoridades indígenas de Boacatá. Entonces vamos a escuchar lo que dijo la alcaldesa Claudia López, cómo se refirió a los procesos de movilización y cómo respalda a la Policía Nacional y al Escuadrón Móvil Antidisturbios en su actuar cuando van a disolver una movilización. Las familias de nuestra ciudad, sea alrededor del Portal de las Américas o en Mártires en el centro, se merecen una vida tranquila, se merecen llegar a sus casas un domingo en el transporte público, se merecen días y noches de sosiego y descanso, no de alteración. No vamos a retroceder, no tenemos por qué retroceder. Que el diálogo siempre sea un mecanismo
para concertar con quienes no usan la violencia, no para legitimar a quienes la usan. Que el diálogo y la concertación sea siempre un mecanismo para fomentar la seguridad y el respeto, no para legitimar a quienes usan el irrespeto y la violencia contra sus propios conciudadanos o contra autoridades públicas. Es muy difícil sostener la legitimidad de una democracia cuando todos, gracias a que vivimos en el mundo de la tecnología, 12:45 en Onda Sopiac. Ahí la alcaldesa habla de cómo evidenciaron a través de las redes sociales y gracias al uso de las herramientas tecnológicas que violentaron a la policía y a sus funcionarios de diálogo y convivencia en las movilizaciones, no solamente del día de ayer, sino también de la semana pasada de las comunidades y pueblos que hacen parte de AIB. Se ha vuelto muy común, Lisa, compañeros en la mesa y a todos los oyentes, que estos medios de comunicación y algunas personas de la administración estén generando un conflicto entre la comunidad y quienes salen a protestar. Sí. Quieren poner un conflicto ahí, quieren enfrentar a los indígenas en Vera que estuvieron en el Parque Nacional con la comunidad en general. Ahora quieren enfrentar a quienes salen a manifestarse en el portal con los habitantes, y ese conflicto no existe. Simplemente que estos medios y estos personajes quieren generarlo para buscar que cada vez se actúe más fuerte sobre quienes salen a protestar con sus protestas justas. Tenemos que ser muy críticos a la hora de ver esos noticieros, de escuchar esos informativos, porque están tratando de jugarnos la cabeza. Sí, están intentando que la comunidad se ponga en contra de la movilización, del derecho a la protesta, y ella habla de cómo no se puede dialogar con gente violenta. A nosotros nos consta, con la policía no se puede dialogar, con los funcionarios de la alcaldía, de la Secretaría de Diálogo y Convivencia tampoco se puede dialogar, porque pues ellos dicen que tienen funciones muy limitadas, y me parece muy raro que la alcaldesa hable de cómo nos hemos dado cuenta de la violencia hacia sus funcionarios, pero ella no habla de cómo sus funcionarios son violentos y cómo violan además el derecho a la protesta, y cómo ella misma, en el ejercicio de ser la jefe de policía en Bogotá, viola el debido proceso de los protocolos que están en el Código Nacional de Policía y Convivencia a la hora de acompañar una movilización. 12:47. Continuamos con más noticias nacionales. Esa también, profe, aquí la mesa, tiene que ver con lo que sucedió el pasado sábado en el diálogo regional vinculante en Puerto Leguízamo, Putumayo. Aquí dice que el gobierno propone en este espacio, en la mesa regional vinculante, la revitalización del Amazonas, creando Fondo Nacional con vigencias futuras a 20 años. Cada familia que se acoja a este programa de revitalización del Amazonas, lo cuide y lo deje reverdecer, recibirá entre 2 a 3 millones mensuales y tendrá concesiones hereditarias por cuidar el suelo de la nación. El sábado 22 de octubre, en este encuentro con líderes comunitarios, indígenas y campesinos de Puerto Leguízamo, Putumayo, el presidente Gustavo Petro comentó que uno de los propósitos del gobierno nacional es la revitalización y la recuperación de la selva amazónica. El máximo mandatario dice estar dispuesto a trabajar para que la gente del Putumayo tenga una visión de la selva como la base de la prosperidad económica del país, pensándola como proveedora de varios recursos que pueden ser utilizados y asimismo les permitan vivir de esta de manera sostenible. También el jefe de Estado explicó la iniciativa del Gobierno del Cambio de crear un fondo nacional con vigencias futuras a 20 años por cuantías mínimas, con el objetivo de que las familias del territorio puedan recibir un ingreso entre 2 y 3 millones de pesos mensuales para dejar que la selva vuelva a crecer en sus propiedades. Dice también, estamos dispuestos a crear un fondo abierto a la nación y al mundo, financiando por el presupuesto nacional y no por los 4 años de gobierno. Queremos aprobar a través de procedimientos legales unas vigencias futuras durante 20 años, tiempo en el que creemos la selva se puede regenerar con unas cuantías del presupuesto nacional mínimas, afirmó el presidente Gustavo Petro en este encuentro en Puerto Leguízamo, Putumayo. Son las 12:50 en toda la Amazonía colombiana, y les contamos que
tenemos más noticias de orden nacional, y es que hoy avanza el proyecto de ley de la paz total, que ha sido en los últimos días bastante polémico, pues la oposición dice que este proyecto de ley tiene micos, que quieren pasarse por la faja algunas cosas de la ley y aprovechar este proyecto para indultar a criminales. ¿A quién se refieren cuando dicen que van a indultar a criminales? A los jóvenes de la primera línea que están siendo en este momento judicializados. ¿Qué va a pasar? ¿Qué se está discutiendo? Aquí en el informativo de Onda Sopiac les contamos, y es que la semana pasada en la plenaria de la Cámara de Representantes, David Racero presentó unas proposiciones para agregar el artículo 17 a este proyecto de ley de la paz total, para que se facultara al presidente en el marco de esta política y pudiera otorgar indultos y amnistías previas a la petición y estudio de cada caso por delitos políticos y conexos con estos a las personas que hayan sido condenadas, procesadas o señaladas de cometer conductas punibles por causa o con ocasión o relación directa o indirecta en el tema exclusivo al paro nacional en el 2021. Este tenía 3 parágrafos y una justificación muy completa, en la que la sentencia C007 de 2018 de la Corte Constitucional se declaró la constitucionalidad de la amnistía e indultos, así como los beneficios transicionales dentro del contexto del acuerdo de paz suscrito entre el gobierno colombiano y las FARC-EP respecto de delitos políticos en situaciones de protesta social. Entonces, claro que la oposición salió a decir, no, ¿cómo así? Van a amnistiar a todos esos vándalos que destruyeron nuestra ciudad, que mantuvieron en estado de pánico los puntos que se tomaron. Y entonces, pues habla Alfonso Prada, habla también Ariel Ávila, y dicen, momento, vamos a sacar este artículo, no lo vamos a discutir porque necesitamos poder tramitar la ley de sometimiento para los grupos armados ilegales al margen de la ley, que es el punto más fuerte de la paz total en realidad. Aquí están como desviando toda la discusión, y entonces dicen como vamos a seguir trabajando, pero ya no vamos a hacer fuerza por este artículo que busca la amnistía, el indulto para los jóvenes de primera línea. Por su parte, Gustavo Bolívar, quien además ya borró el tuit, seguramente le dieron la orden de borrar el tuit, dijo: jóvenes, paciencia, hoy presentaremos esta proposición, estamos buscando salidas. Fue a las 8:21 de la mañana y la proposición la publica en su Twitter y dice: incorpórese un artículo nuevo a la ley 418 de 1997. Las autoridades garantizarán, conforme a la Constitución y las leyes de la República, el libre desarrollo, expresión y actuación de los movimientos cívicos sociales y de las protestas populares. Un parágrafo transitorio dice que el presidente de la República podrá designar como promotores de paz, convivencia y participación ciudadana a personas que se encuentran privadas de la libertad por conductas desplegadas en contextos relacionados con el ejercicio del derecho a la protesta. Esta es la proposición por la que está alborotada todo el mundo, que dicen no vamos a permitir que indulten ni que nombren como promotores de convivencia a esos muchachos de primera línea. Y hoy continúa entonces la discusión. El gobierno, a través del ministro Alfonso Prada, dice: tranquilos todos, si es necesario que quitemos ese articulito para que ustedes nos dejen seguir avanzando con la paz total, entonces lo vamos a quitar. Pero el movimiento social, por su parte, convocó a un plantón desde las 10 de la mañana en la Plaza de Bolívar frente al Congreso de la República para exigir que no se retire este artículo dentro del proyecto de ley de la paz total, que le da una posición de promotores de paz y convivencia y participación a los chicos y chicas que están siendo judicializados en este momento por haber participado de la protesta en el 2021. Recordar pues que realmente esa adición a el proyecto de ley de la paz total, con el objetivo de poder indultar a los chicos, pues al principio da un contexto muy importante, y es la legitimidad del derecho a la protesta. Me parece que
pues es redundante tener que agregar a un proyecto de ley que podamos salir a movilizarnos sin necesidad de ser judicializados y que se respete el derecho a la protesta, pero pues eso es lo que hay que hacer en un país como Colombia que está en transición al cambio. Veremos entonces y seguiremos contándoles a ustedes en el informativo Ondas Sopiac qué pasa con respecto al proyecto de ley de la paz total. 12:55 minutos en el informativo de Ondas Sopiac, la voz de la Amazonía. Ondas Sopiac, es Caquetá. En Guainía somos Ondas Sopiac. Son las 12:56 en toda la Amazonía colombiana. Esa sonrisa es por la inauguración de la casa, ¿cierto? Claro, yo estoy que me como todas las empanadas de pirarujú que está haciendo Doña Luz. Ya viene el recomendado después de las noticias internacionales. Por ahora escuchemos a Rafael Arbeláez, que es Ondas Sopiac, la voz de la Amazonía. Continuamos. Quiero presentarle esta información, esta noticia a nivel internacional desde la Organización Nacional de la Cuenca Amazónica, COICA. El segundo eje del Plan de Acción 2022 a 2026 sobre políticas y derecho es claro: garantizar los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas amazónicos es fundamental para la protección de la selva y la biodiversidad. Por ellos, en el marco de la quinta cumbre amazónica realizada hace un tiempo de los pueblos indígenas, rendimos homenaje a varios hermanos y hermanas que dieron su vida por la protección y defensa del territorio a través de un mural con sus rostros de historia. Aquí te compartimos la historia a todos los que nos puedan ver a través de los medios y las redes. Robinson López, Byron Guatatuca, Arbildo Meléndez, Sabino Romero, uno de los tantos líderes que han dado la vida por su territorio. Su legado de lucha y resistencia permanece con nosotros y permanecerá siempre. Para saber más de estas informaciones, esperamos que estén conectados con COICA también, y nosotros le informamos desde Ondas Sopiac. Robinson López, del pueblo Inga, fue coordinador de cambio climático y biodiversidad de la COICA 2018-2020. Toda su vida luchó por la protección de los sabios y sabias indígenas de los pueblos en aislamiento y contacto inicial. Estos son los Piasi, ¿no? Los pueblos que están en aislamiento. Falleció en 2020 a causa del COVID-19 en su lucha por garantizar los derechos de salud de sus hermanos y hermanas indígenas. Sangre en la selva, se llama el mural. Byron Guatatuca, pueblo quichua. Joven indígena asesinado brutalmente en Puyo, Pastaza, por el impacto de una bomba lacrimógena en su rostro. Dios. La cual fue lanzada durante la represión policial ejercida en el paro nacional de junio 2022, impulsado por el movimiento indígena para exigir garantías de los derechos colectivos territoriales. Se llama Sangre en la selva. Arbildo Meléndez, pueblo Cacataibo, jefe indígena de la comunidad nativa de Catataibo Unipacuyaco, ubicada en el distrito de Codo de Popuso, provincia de Puerto Inca, Huánuco. El 12 de abril del 2020 fue asesinado
cruelmente por invasores y grupos delictivos por luchar frontalmente por la titulación de los territorios indígenas en este sector. Sangre en la selva. Sabino Romero, pueblo Yupa. Sabino, cacique de la comunidad Yutapa, fue asesinado el 3 de marzo del 2013 a causa de los conflictos sociales entre pueblos indígenas y ganaderos, quienes invadían los territorios ancestrales, que es lo más triste. El ataque ocurrió en circunstancias que hasta el momento y hasta el día de hoy no han sido aclaradas. Su esposa Lucía Martínez también resultó herida. Esto es lo que pasa a todos los líderes, a todos los pueblos, a todos aquellos líderes que protegen y protegemos el derecho de los pueblos, de los territorios. A esta hora aquí en el informativo de Ondas Opiac. 1:00 PM, 1 minuto en la Amazonía colombiana. Esto fue todo por hoy en el informativo Ondas Opiac, pero tranquilos, no se pierdan a partir de las 2 de la tarde nuestro especial en la inauguración de la Casa Opiac, nuestra casa de pensamiento aquí en Bogotá. No se pierdan nuestro ritual, el ritual de armonización, las palabras de los coordinadores, las palabras de los abuelos, las abuelas, las personas que vienen desde territorio para estar aquí en esta inauguración oficial de la Casa de Pensamiento de Opiac en Bogotá. A la 1 de la tarde con 1 minuto, ustedes escuchan Ondas Opiac, esta es La Voz de la Amazonía. Keti. Boroko jiye. Okapahirise. Takaisi. Keti. Resuenan las voces y cambia la historia. Hasta aquí el informativo Ondas Opiac. Entérate de las nuevas realidades en la Amazonía colombiana.